Bienvenidos nuevamente a Ciencia Intensa. En el presente video realizaremos el análisis de algunas funciones en cuanto a su paridad. Habíamos dicho inicialmente que la paridad de funciones consiste desde el punto de vista geométrico como la simetría de la forma gráfica de la función con respecto al eje horizontal. Eso es básicamente una función par. De otro lado, una función impar puede ser analizada desde el punto de vista gráfico como una función que tiene simetría con respecto al origen de coordenadas y a su vez puede ser el resultado de dos reflexiones, una reflexión con respecto al eje vertical y una reflexión con respecto al eje horizontal. Vamos a definir a continuación entonces qué es una función par. Una función f de x se dice que es par siempre que al cambiar x por menos x dé como resultado la siguiente expresión. F de x, f de menos x es igual a f de x. Es decir, que si cambias el signo del argumento de la función queda exactamente igual a la original. Cuando cambio menos x por x, las dos funciones quedan exactamente iguales. A continuación, entonces, hablaremos un poco de la paridad de funciones impares, es decir, la definición de funciones impares. Decimos entonces que una función f de x es una función impar siempre que al cambiar x por menos x suceda lo siguiente: f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, cuando cambio el argumento de la función, es decir, x por menos x, la función queda exactamente igual, salvo a excepción de un signo menos que premultiplica a la función original. Vamos a solucionar las siguientes tres funciones, vamos a determinar sus correspondientes paridades. Primero que todo, entonces vamos a aplicar la definición de paridad. Vamos a decir entonces que cambiamos x por menos x. En donde haya x en la función vamos a reemplazarlo por menos x. De esta manera f de menos x será 2 multiplicado por menos x elevado a la 8. Estamos cambiando x por menos x menos menos x elevado a la 4. Vemos entonces que f de menos x será entonces 2 multiplicado por, tomamos el signo menos que es el coeficiente de la x y aplicamos la propiedad de la potenciación que permite distribuir el exponente para cada uno de los factores dentro del paréntesis sobre el cual actúa. De esta manera podemos decir que el menos es básicamente un menos 1 que premultiplica la x. Si tengo el signo menos o el número menos 1 elevado a una potencia par, me da como resultado un 1 positivo. Es decir, que me quedará entonces más 1. Menos por menos da más por menos da menos, elevado a la 8 da positivo y el otro da x a la 8. A continuación hacemos exactamente lo mismo con el menos x, menos 1 elevado a la 4 da menos por menos da más por menos da menos y menos por menos da como resultado más. Por lo tanto, tenemos también un más 1 por x elevado a la 4. F de menos x quedará entonces, el más 1 lo podemos omitir, me queda como 2x a la 8 menos x elevado a la 4. Podemos notar que el 2x a la 8 menos x a la 4 es precisamente la función original. Es f de x originalmente. Por lo tanto, podemos garantizar que f de menos x es igual a f de x, lo que a la luz de la definición de función par significa que esta función es definitivamente una función par. Solucionemos ahora el segundo punto utilizando básicamente el mismo procedimiento. Vamos a cambiar x por menos x. Tenemos entonces que g de menos x es igual a, en donde haya x escribo
menos x. Esto me queda menos x elevado a la 7 más menos x elevado a la 5. Nuevamente tenemos que aplicar la propiedad de la potenciación en la que el menos x es básicamente un menos 1 que premultiplica la x. Vamos a distribuir el exponente gracias a la propiedad de la potenciación. De esta manera tendremos menos 1 elevado a una potencia impar, por lo cual me da como resultado menos 1. Y de otro lado me queda x elevado a la 7. Adicionalmente, el menos x, menos 1 elevado a la 5 da menos 1 por ser un exponente impar por x elevado a la 5. Por lo tanto, nuestra función nos queda g de menos x es igual a menos x elevado a la 7 más por menos da menos x elevado a la 5. Aparentemente nuestra función que resulta de cambiar x por menos x no se parece en nada a la original, pero realmente sí es muy similar, dado que es exactamente igual, pero salvo por un signo contrario. Para ello entonces realizaremos el cambio, o vamos a hacer un truco algebraico en el cual sacaremos un factor común como menos 1. En este caso sería menos x elevado a la 7 más x elevado a la 5, menos por más da menos en ambos casos. Por lo tanto, podemos garantizar que g de menos x es igual a menos, si nos concentramos en lo que está dentro del paréntesis, esto que estamos subrayando, x a la 7 más x a la 5, por lo tanto es la función original. Eso significa que g de menos x es igual a menos g de x, lo que a la luz de la definición de función impar nos da como resultado precisamente que bajo esas condiciones la función es impar. Finalmente vamos a analizar la paridad de la tercera función. Vamos a ver si esa función es impar o si es par, o si probablemente no es ninguna de las anteriores. Podemos tener funciones que no sean ni pares ni impares. Vamos entonces a analizar la tercera función de esta manera. H de x es igual a x al cuadrado menos x. Vamos nuevamente, cambiamos x por menos x. Nos queda entonces h de menos x es igual a menos x al cuadrado, cambio x por menos x, menos menos x, cambio x por menos x. De esta manera, h de menos x es igual a menos x al cuadrado. Hacemos lo mismo que venimos haciendo en los otros procedimientos. Menos 1 al cuadrado da como resultado más 1 multiplicado por x al cuadrado, y en el segundo término lo único que debemos hacer es ley de signos, menos por menos da más x. De esta manera h de menos x va a ser igual a x al cuadrado más x. Si comparamos lo que nos dio, sabemos que no es exactamente igual a la función original, dado que el primer término es igual, pero el segundo término tiene signo contrario. De otro lado, si cambiáramos el signo de la función original, diríamos que el signo sería menos x2 más x, coincidiría el segundo término, pero el primer término quedaría con signo contrario. Esto significa definitivamente que no existe ningún procedimiento algebraico mediante el cual esta función se convierta en ninguna de las dos anteriores. Por lo tanto, podemos concluir que no hay paridad, que esta función no es par